Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 26 del mes octavo del año 2026, concerniente al día 13 del mes de el mes sexto, el mes de salir a sembrar la semilla. Estamos en una visión de un calendario nuevo conforme a las Escrituras. Y es por eso que llevamos en cuenta el tiempo no marcado en reloj ni en posición geográfica de la Tierra ante los demás planetas, sino el tiempo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso hoy tenemos un tema especial y es la bendición del primogénito. Cuando en nosotros sucede un antes y un después. Cuando se cumple las Escrituras, cuando nos enseñan que esto hay que reconocer, el derecho del primogénito, por allá lo que estudiamos en el libro de Deuteronomio 21:17, y cómo se tomó a los levitas en lugar de los primogénitos, en Éxodo 13:2, también como nos dice el Salmo 89:27, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Elohim, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Bueno, entonces hemos estado hablando de la primicia, de la primogenitura, del primogénito. Hemos estado hablando de lo primero que se ordenó esto ejecutar cuando entres, tomes posesión y habites en la tierra prometida. Habíamos explicado que la tierra prometida en las parábolas de las Escrituras se refiere a nuestra mente o al cráneo o al cerebro del ser humano. Pues la abundancia no se trata en este estado de ser de la cantidad. La abundancia es la conexión. Esa conexión con la raíz, con lo primero, con la primicia. Y eso es lo que nos permite ser primogénitos. Un primogénito es recordar lo que realmente somos. Eso es lo que se conoce como gloria, o cabot, o el peso pleno. Entonces se requiere darle continuidad a lo que hacemos. ¿Cómo sucede esto? Pues que lo que hacemos determine un antes y un después. Y es allí donde se tiene conciencia del tiempo. Y lo que tiene claro en la mente, lo tiene claro hasta que lo tiene que decir. Entonces, podemos hacer pensable o ponernos a hacer lo que estamos pensando. Cuando lo decimos, si en nuestra mente está claro que somos ricos y decimos soy rico, pues allí ya hay un desafío. Porque si el mundo exterior nos muestra pobreza, entonces aparece la duda. Y es por eso que hay una clave. No es cuestión de lo que ocurre. Hay que hacer que ocurra. ¿Cómo hacemos que algo ocurra? Que una idea se convierta en realidad, que se manifieste. Eso es lo que determina un antes y un después. Una bendición o una maldición. Y el derecho del primogénito es la bendición. Y es por eso que se determina el cambio en el tiempo, pero no en el tiempo contado por reloj, sino en el tiempo de lo que sucede en nuestro ser interior. Por eso se dice la era antes del Mesías y después del Mesías. El antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea que no es algo que ocurre, es algo que hacemos que ocurra. Porque una sola palabra bastará para sanarlo. O sea que el primogénito viene a ser el verbo, viene a ser la palabra.
Y la palabra viene a ser la luz, y la luz el camino, y ese camino la verdad, y eso es lo que genera nuestra vida. Entonces vemos un proceso de cambio en el tiempo, pero no en el tiempo marcado por reloj, sino en lo que sucede en nuestro interior. Cambio quizás de trabajo, cambio de país, pero no cambio la manera de ser. Entonces las dificultades siguen siendo exactamente lo mismo, porque no ha cambiado nada para cambiar el tiempo. Y es allí donde necesitamos entender esa clave para cambiar vidas. Un cambio en la vida no solo cambia la manera de pensar, cambia el tiempo interior. Y es allí donde viene la clave, sacar de la conciencia el concepto de tiempo, ese principio del pensamiento. Eso es lo que produce el cambio en el tiempo. ¿Cómo podemos ejecutar la acción de cambiar el tiempo? Solo cuando presentamos la primicia. Solo el primogénito lo puede cambiar. Cuando volvemos al principio, cuando volvemos a reiniciarnos. Eso se conoce como un iniciado. Un iniciado es un primogénito, porque es allí donde está todas las memorias del programa que va a desarrollar. Cuando entendemos que somos hijos del Creador, hijos de Elohim, aparece la primogenitura y aparece la bendición. Y aparece un antes y un después. Y entonces miramos que alguien cambió el tiempo. Aprender ese tiempo distinto en nuestras vidas. Cuando deseas hacer algo y lo puedes lograr. Decidiendo con eso un cambio de tiempo. Es un cambio en tu vida. O sea que no tiene que ver con el reloj ni con el calendario. Por eso, pues decimos antes del Mesías y después del Mesías. Si el Mesías es el primogénito de entre los muertos, había una situación que provocaba limitación y muerte, y ahora hay una situación distinta que provoca resurrección y vida eterna. Entonces miramos lo que dijo Yeshua con respecto al tiempo. Y miremos lo que sucede nosotros si nos casamos o viajamos, pero la vida sigue con las mismas dificultades. No hubo cambio en el tiempo. ¿Cómo evolucionamos con respecto a la vida de Yeshua, el que conoces como Jesús? Cuando Él dijo, yo soy la luz, no lo dijo cuando inició su vida. Inició un proceso. Cuando miramos los evangelios, especialmente el evangelio que tiene que ver con el ser interior, el esotérico, el de Juan, pues los otros son más con las cosas visibles. Y por eso el evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo. Si el verbo es lo primero y el principio es la primicia, el primogénito, entonces vamos entendiendo de qué se trata. Mi tiempo no ha llegado. Y después vemos que dice, ha llegado mi tiempo, o ha llegado la hora de ser glorificado. Y por eso cuando ora por sus discípulos, por allá en capítulos muchísimo después, en el capítulo 17, dice que levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. O sea, generó un cambio en el tiempo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Recuerde que gloria es kabod, y kabod quiere decir cuando algo se convierte en lo que realmente es. ¿Cómo le ha dado potestad sobre la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Allí aparece un cambio en el tiempo. Y entonces, si el tiempo se ha cumplido, ya no hay que esperar que suceda algo. Hay que hacerlo
que suceda como primogénito, declarando una sola palabra para que ese siervo sane. Esto es tener conciencia de lo que realmente es el tiempo. Un tiempo del humano, un tiempo de lo imposible, que es el tiempo de Dios. Lo que se conoce como el Ein Sof, el mundo incomprensible, donde no hay espacio ni tiempo que se cuente con reloj. Y entonces, ¿qué se hace con el tiempo? Pues si nosotros vivimos un tiempo constante de alegría, de gozo y de felicidad, volvemos al principio. Y eso sucede solamente cuando nos iluminamos. La palabra alegría o simjá significa iluminación. O sea que el tiempo en el ser interior lo determina la cantidad de luz que nosotros podamos emitir, porque es la conciencia del tiempo, del cambio interior para cambiar en lo exterior. Tener esa conciencia del tiempo determina un antes y un después. O sea que lo puedes tener claro en la mente hasta que lo tienes que decir. Si decimos soy rico, ¿pero qué sientes? Si decimos soy rico, pero sientes que no tienes suficiente dinero para pagar tus compromisos, entonces allí es donde se requiere cambiar el concepto del tiempo. Y entonces hay que entrar a ese espacio y ese tiempo que es infinito. Eso es lo que se conoce como la hora, el día grande y terrible, el gran día, el tiempo sagrado. Si queremos tener un antes y un después, en cualquier situación, si queremos demandar el derecho del primogénito, que es la bendición, pues hay que poner en un altar, en oración, en el tiempo y espacio, y entrar en ese tiempo distinto. Allí en nuestra casa tenemos un lugar donde es el espacio sagrado, y lo que quieras lograr, pásalo por allí. Y allí pasa, en el tiempo del humano, a conectarse con lo divino. Y entonces, pues cambió ese espacio de tiempo. Ahora es un tiempo sagrado. Eso es lo que se llama el tiempo de la hora de acción. Hora de tiempo y acción de mover. La oración tiene un proceso para que sea poderosa. Y hay que generar en nuestra mente un espacio para que se haga una imagen de aquello que deseamos. Y ese es el cambio de era. Ese es el cambio de tiempo que sucede en nuestro interior. Si en el exterior vemos enfermedad, llevamos esa imagen y la transformamos como el alfarero que coge la masa y la vasija y la vuelve una nueva masa y le damos una forma distinta. Esa forma distinta es imagen y semejanza a lo perfecto, al Creador. Entonces visualizamos ese enfermo sano y lo declaramos con una palabra distinta para cambiar ese tiempo. Y esa palabra lleva la unción del primogénito, lleva la primicia, lleva la bendición. Y es por eso que nunca va a haber cambio cuando decimos una palabra maldicha, porque allí no hay primogenitura. Eso no fue lo que se dijo en el principio. Por eso cuando terminó la obra la bendijo y la santificó. Ese es el verdadero Shabbat. Por eso Yeshua no solamente es el primogénito de los muertos, sino que es el Señor del día de reposo. Día de reposo no es un día contado, es entrar a ese reposo, para que ese día se pueda contar en el mundo físico. Y entonces allí puedo generar un antes y un después. Cuando miramos nosotros los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, digamos cómo Yeshua nos hace primicia de los nuevos frutos, por allá en Colosenses, el primogénito de todas las creaciones. Y cuando habla en el libro de Revelaciones, Juan ahora ya no
el evangelista, sino, perdón, ahora ya no el bautista, sino el evangelista. El otro Juan, el Juan de los Evangelios, narra que Yeshua es el primogénito entre los muertos, en el capítulo 1. Y entonces, bueno, ahora que tenemos las primicias de los que durmieron, y como dijo el apóstol Pablo, y ahora que miramos en el libro de Deuteronomio, es que cuando entres y tomes a la tierra prometida y tomes posesión de ella y la habites, traerás la canasta y pondrás la primicia. Esa canasta ya no es una canasta, esa canasta es tu mente y tu corazón. ¿Cuál es la primicia que estamos poniendo cada día? Entonces miramos nosotros para entender un poco mejor cómo el humano puede medir el tiempo en un reloj de arena, donde el pasado es el lugar donde viene la arena y el futuro es el lugar a donde va. Entonces ponemos allí el depósito arriba lleno de arena y abajo vacío. Y cuando empieza a caer la arena, empieza a pasar del pasado al futuro. ¿Y qué pasa con el presente? Allí en ese lugar angosto donde se define un antes y un después, en el presente no queda nada. Y allí encontramos el error, porque ese tiempo que dura en vaciarse el pasado y pasar al futuro, entonces vamos a ver que el contenido del principio está en el futuro. Y eso es lo que hay que traerlo al presente. Porque si el pasado se vacía, el futuro se llena y se acumula. Y si tenemos en nuestro presente el resultado de un pasado incierto, de un pasado de peleas, de contiendas, al no haber borrado esa memoria energética, entonces no entendemos cómo contar un tiempo distinto, un tiempo presente, vaciando el pasado y llenando el futuro, trayéndolo al presente. Entonces traemos ese futuro al presente y allí cambia el sentimiento. Siente que eso que deseas ya lo tiene, porque ahora ya no está lleno de las promesas desde el principio, que somos reyes, coherederos de toda la creación. Esa era la arena que estaba depositada en el pasado, pero quedó en el futuro. Te bendecirá, te protegerá, pero si ese futuro lo traemos al presente, estoy bendecido, estoy protegido, soy abundante, soy próspero, soy suficiente, eso que deseas ya lo tienes. Entonces le quitas el veneno o el aguijón a la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado, el error. Corrige el error, yendo al futuro, que está lleno de bendiciones, y declarándolo y decretándolo en el presente. Esa es la manera de reclamar tu primogenitura. Quitarle como lo que se popularizó como el karma, como esa herencia ancestral, como dijo el apóstol Pablo. Ese traslado de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, porque fuiste trasladado de las tinieblas a la luz por nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Podríamos llamarle ese karma o esa huella energética negativa o ese aguijón o ese veneno del escorpión, que hay que quitárselo. Y entonces, ahora tenemos allí la llave del cambio del tiempo. Armar una nueva vida con el ADN del Padre para que sea el Hijo. Las memorias del ADN del Padre están en el ADN del Hijo. Mi Padre y yo somos uno. Y al ser uno con el Padre, eres primicia, eres primero, eres primogénito, eres cabeza y no cola. Y eso es lo que nos permite cambiar el presente, cambiando el futuro. Porque ese final en el presente es sentir que ese final
es un final feliz. Eso es lo que se llama la meta. El propósito final es Yeshua, porque Él es la primicia, el primogénito. Entonces ahora lo aplicamos a la vida práctica. ¿Cómo me sentiría si fuera rico? En el presente. Empiezo a ejercitar ese sentimiento, cambiando el futuro. Ya estoy cambiando el presente. Porque miro el deseo desde lo más elevado, desde el 10º piso, desde el estado de ser desde el cielo. El reino de los cielos se ha acercado, desde el cumplimiento de los 10 mandamientos. Como cuando uno mira desde un avión y puede mirar, puede observar que se está cayendo un objeto sobre alguien. Y ese alguien ni cuenta se da que colapsó un edificio y se le viene encima. Y él está mirando en el piso, pero no está mirando el origen de lo que está sucediendo desde arriba. Cuando miramos desde arriba, podemos ver el pasado, el presente y el futuro. Generando ese cambio del futuro en el presente, podemos ser redimidos, podemos ser primogénitos. Y si me doy cuenta que lo que me está pasando lo generé en el pasado y voy al pasado y lo cambio en el presente, cambiando un futuro en el presente, entonces me quedo con el Mesías y no con los 2 ladrones. Porque solamente lo puedo ver desde arriba. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Desde abajo no puedo observar lo que está pasando. Y entonces ahí podemos ver el pasado, el presente y el futuro. Si te dicen, te quedan 10 minutos de vida, o te quedan 10 días de vida, porque tu enfermedad es terminal, hubo un cambio en el tiempo. Pero si te dicen una sola palabra tuya bastará para sanarlo, también hubo un cambio en el tiempo. Si te dicen, estás sano, estás próspero, estás bendecido, allí hay una primicia, allí hay una primogenitura, allí hay un cambio de tiempo, allí hay un antes y un después, si tú lo crees. Si quiero cambiar el presente, pero llega el escorpión del veneno del pasado, de esos rencores y resentimientos, no hay cambio, porque no hay primogenitura. Porque ¿cómo puedo generar el futuro? Y generar el futuro no es soñar. Generar el futuro es que en cada circunstancia esté el pasado, el presente y el futuro. Y que podamos aprender a darle orden a ese tiempo. Ordenar la manera de pensar. Ese es el Shema, por eso es el mandamiento mayor. Por eso lo escuchamos cada día, pero con conciencia. Y si Mashiach o el Mesías, bueno, el Cristo, como lo dice lo popularmente, no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 17. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Mashiach, o el Mesías, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Ahora que entendemos, ahora que nuestra mente ha cambiado el concepto del tiempo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Mashiach, todos vivificados. Entender principios y dejar de debatir por doctrinas y empezar a aplicar estos principios. De que no necesariamente es traer el primer fruto de la cosecha, pero si lo ejecutas, eso lleva en su esencia todo lo que es la primicia, la primogenitura, el primogénito. Y al presentarlo en el presente, reclamas aquello que está diseñado desde el principio para que sea tu final
pero en el presente. Tener certeza, confianza, que eres un primogénito, que eres bendición, que no hay nada imposible y que aquello que deseas ya lo tienes. Eso es reclamar tu primogenitura por los derechos de conciencia en conocer quién es Yeshua en ti. Boker 2, buena mañana, y Letra 2, nos vemos luego.